Sean todos bienvenidos a este subpodcast con los vendepatrias favoritos, Fernando Cortés y Patricia Montalvo. ¿Cómo estás, Pati? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? El día de hoy vamos a estar platicando de un hecho que me indigna demasiado por lo que significa, por lo que representa para toda Latinoamérica en general y también para naciones mucho más desarrolladas que América Latina. Y me refiero precisamente a la migración. Independientemente de lo que pasó con Honduras y Guatemala, creo que la migración es uno de los temas que más ha lacerado y seguirá lacerando a América Latina. ¿Tú qué piensas, Fer? Sí, mira, no es un problema nuevo, sin lugar a dudas no es un problema nuevo, ya llevamos décadas donde cada año se organizan caravanas, ya sea que vengan de Honduras, ya sea que vengan de El Salvador, ya sea que vengan inclusive de Guatemala y se unan mexicanos por el paso aquí en el territorio nacional. El chiste es que es un problema de nunca acabar. Y que todo lo contrario, ¿no? Parece que conforme pasan los años, los migrantes también aumentan. Ajá, exacto, si el año pasado eran nada más 3,000, pues este año van a ser 6,000, ¿no? Y aprovechando este tema ahorita que está de moda, ¿no? Y digo está de moda porque, bueno, necesitarías vivir abajo de una piedra para no haber sabido que el ejército guatemalteco, muchos dicen reprimió, pero yo digo detuvo claro, por la fuerza a aquellos que no quisieron obedecer las normas. Y de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Realmente, si se trata de una competencia de buenos y malos, de villanos, ¿quién realmente tiene la razón? Obviamente a la luz del marco jurídico internacional y también a la luz de las políticas internacionales. Pero ¿qué te parece si antes de todo esto nos vamos a los comerciales? Cotizar y contratar un servicio legal nunca había sido tan fácil. Hemos reinventado la forma de ejercer la abogacía y la solución a tus conflictos está a unos cuantos clics. Sigue estos pasos. 1. Entra a nuestra página de Facebook y presiona la pestaña de Servicios. 2. Lee nuestro catálogo, ubica tu asunto y dale clic. 3. Presiona el botón Cotizar y ¡listo! Así de fácil y sencillo, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto contigo para platicar al respecto. ¿No encontraste tu asunto en el catálogo o no estás seguro? No te preocupes, simplemente da clic en el botón Cotizar y nosotros te atenderemos. Soluciones nuevas para generaciones nuevas. Deja de perder el tiempo yendo y viniendo con abogados en los que no confías. El futuro es digital. Sigue nuestra página para acceder al contenido de valor que te daremos. Servicios Legales FA. ¿Te gusta estar informado, pero tus ocupaciones diarias te impiden dedicar tu tiempo a buscar información? ¿O simplemente estás harto de los medios amarillistas que solo desinforman? Aprovechando la metida de pata de WhatsApp, hemos creado nuestro canal de Telegram donde publicamos las noticias más sobresalientes en los ámbitos económico, político, legal y social de México y el mundo. Nunca nadie más volverá a verte la cara de idiota, porque lo sabrás todo. Encuéntranos como @derechoenfa desde el buscador de Telegram o ve a la descripción de este podcast donde encontrarás el enlace directo para suscribirte. Ahora sí, regresamos. Ya estamos de regreso, amigos. Quiero informarles que a partir de esta semana vamos a estar subiendo los podcasts los días lunes y los días jueves. Entonces, obviamente este podcast va a salir mañana martes, pero nos vamos a ver el jueves y después el lunes y así por motivos de trabajo. Ahora sí, Pati, cuéntanos, ¿cómo quieres empezar a analizar todo esto? Lo ideal sería que primero nos enfocáramos en diversos factores. Primero hay que ser honestos, hay que reconocer que las condiciones en América Latina sí propician que se genere la migración, son como una cuna de cultivo perfecta para crear migrantes, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, yo creo que lo principal es mencionar precisamente esos temas que llevan a las personas a migrar. Hay temas bastante serios en cuanto a salud, en cuanto a seguridad, en cuanto a economía, y podríamos enumerar 1000 razones que llevan a una persona a buscar, entre comillas, una mejor vida. El problema aquí no es que lo haga o que prefiera quedarse en su país porque eso es lo ideal, porque esa es su tierra, su nación, porque debe esforzarse y porque si nació ahí es por algo, ¿no? No, sino, claro, sino que si desean realmente encontrar otra nación, trabajar para otro país, apoyar a la economía de ese país, pues que lo hagan de la vía pues adecuada, ¿no? ¿Cuántos países
ofrecen, o más bien tienen una política migratoria bastante selectiva y abren sus puertas precisamente a los migrantes. Claro, no significa que van a entrar 60 millones de migrantes anualmente. O sea, obviamente no funciona así, pero sí funciona como una especie de filtro y sí pueden aspirar a esas personas que realmente tienen el interés de hacerlo a una mejor vida. Ajá, estamos hablando de países, el país por excelencia va a ser Canadá, siempre, Sí, ¿no? claro. Obviamente Estados Unidos ya está hasta la madre de inmigrantes, inclusive ya es un tema de seguridad nacional. No, pues en serio, ¿no? Sí. Realmente, ¿quiénes son los que desembocaron por ejemplo, las oleadas de terrorismo en 2001? Pues migrantes, ¿no? Y ese tipo de cosas que ha llevado precisamente a los Estados Unidos a endurecer sus políticas. Pero bueno, Canadá es uno de los países por excelencia. También me atrevo a decir que ciertos países de la Unión Europea, Nueva Zelanda, inclusive países latinoamericanos que todavía no están tan mal, como podría ser Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina hace unos años, pero ahorita definitivamente no. Yo creo que más allá de querer entrar, más bien todos quisieran entrar por la vía legal, ¿no, Pati? Yo creo que ahí no creo que haya desacuerdo. O sea, ¿para qué caminar cientos y miles de kilómetros, esconderte de la migra, de los grupos delincuenciales y ese tipo de cuestiones cuando podrías entrar por la vía legal? Aquí el problema es por qué la gente no puede entrar por la vía legal. Pues porque simple y sencillamente no cumple con los requisitos que se establecen. O peor aún, ni siquiera saben que existen protocolos o condiciones migratorias que los favorecerían en cualquier caso. Por ejemplo, hace unos años, cuando se empezó a ver todo ese tipo de movimientos de caravanas y demás, había muchos médicos que buscaban llegar precisamente a Estados Unidos. Y aquí me gustaría comentar, si tú eres médico, Estados Unidos tiene una política de migración específica para los médicos. Claro, tienes que validar tu título, tienes que presentar exámenes y demás, pero tienes las puertas abiertas. Saber hablar el idioma. Claro, y lo mismo para Canadá, para trabajos que de verdad son sumamente especializados. Digo, a lo mejor si eres abogado, pues te entiendo. ¿Qué onda, dude? Pero es a lo que voy, ¿no? A que precisamente no tienen ni idea que existen estas políticas migratorias. Y muchas veces me atrevo a decir que sí piensan que es más fácil entrar así en bola. Ja, digamos a la mala, ¿no? Pero bueno, ok, ya lo decidieron hacer, se organizaron. No dudo que haya grupos, que haya, pues no sé, inclusive hasta con tintes políticos en los países de origen, ¿no? Estamos hablando de El Salvador, de Panamá, de Panamá creo que no hay tanto migrante. De El Salvador y de Honduras son los que más se integran a este tipo de caravanas, ¿no? Pero bueno, ok, ya lo decidieron hacer. Se juntan, ¿te parece bien? 5,000, 6,000 personas y deciden entrar por la fuerza a los países. Es cierto que, sobre todo Centroamérica, los límites fronterizos, no están bien delimitados, y dos, si están bien delimitados, pues obviamente es como si pasaras aquí en México no sé, se me ocurre de Puebla a Tlaxcala. O sea, realmente no hay ninguna complicación. Puedes pasar caminando, puedes pasar en bici, en coche, como sea. Así sucede también en los países latinoamericanos. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede cuando ya llegan, por ejemplo, a Guatemala? O cuando ya llegan a la frontera de Guatemala con México. Bueno, gracias precisamente a las políticas del ahora expresidente o casi expresidente Donaldo Trump, como diría tu presidente, se han endurecido, ¿no? Y realmente yo creo que el muro del que hablaba el señor Trump, sí se construyó, bueno, más bien no se construyó de manera material. El muro lo es México. ¿Tú qué opinas? Pues difiero un poco contigo porque sí se construyó gran extensión de ese muro de manera material. O sea, sí, pero ¿estás de acuerdo que no se llegó a construir completo? Bueno, olvídate de tanto del muro. A lo que yo voy es que el muro ficticio para los Estados Unidos es México. ¿A través de qué? De la Guardia Nacional. Y ahorita lo está haciendo Guatemala. O sea, realmente México y Guatemala son los que detienen a los migrantes de Estados Unidos. El muro sí se llevó a cabo, solamente que no es material. Simplemente es ideológico y político. Sí, claro. Aquí precisamente quería mencionar ese punto. Justo cuando inició lo de las caravanas, que no es tan reciente, tendrá como 3 o 2 años aproximadamente, ¿no? Que se inició este tipo de movimientos. Y era precisamente Donald Trump el que le exigía al presidente que por favor detuviera las caravanas, que detuviera el paso de esa caravana en concreto
por México. ¿Y qué hizo México? Pues les dijo, no, vénganse, aquí los vamos a proteger y tienen sus derechos humanos garantizados y demás. ¿Sí te acuerdas de ese tipo de políticas, no? Sí, Ahora sí, sí. yo me imagino a ese tipo de meme como... no sé si has visto esa referencia de Los Simpson donde un güey le pega en la cabeza al otro y le dicen, no mames. Ah, sí, 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 como de, ¿por qué tú no puedes ser igual, no? Se utiliza Exacto. Para ese fin. Exactamente, ese meme lo tengo en la cabeza desde que pasó esto con Guatemala. Eso se esperaba que hubiese hecho México en su momento. Y aquí yo quiero tocar también un tema que a lo mejor no muchos ven, pero yo siento que es muy importante. Ahorita tú me vas a decir. Mira, yo siento que, bueno, más bien no siento, siempre la política ha estado arriba del derecho, ¿sale? A lo mejor para la gente que nos escucha y que no tiene mucha idea, ya sea porque se dedican a otra cosa o porque no pusieron atención a sus clases, ¿no? Hay dos tipos de cuestiones, ¿no? Una cosa es la política, es decir, las políticas públicas, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, Trump, ¿no? No dejar pasar a los inmigrantes, llamarles asesinos, violadores, etcétera, ¿no? Esa es una política pública, ¿no? Es mala, podremos decir que sí, pero al final de cuentas es una política pública. Bueno, y el derecho, es decir, la norma, la ley, los códigos, las constituciones, etcétera, se amoldan para apoyar o para respaldar ese tipo de ideologías o ese tipo de políticas. Les pongo un ejemplo. Cuando el presidente Andrés Manuel dice, reciban a los migrantes, dice, aquí les vamos a respetar sus derechos humanos, precisamente usa precisamente el derecho en la parte de los derechos humanos. ¿Sí me entiendes? O sea, para justificar, ellos tienen derecho a una vida digna, ellos tienen derecho, y aplicamos esa parte del derecho. Pero si en algún momento, porque cambian las cuestiones geopolíticas, porque la política pública, digamos, de Estados Unidos es en contra de los migrantes y México le hace segunda, con la mano en la cintura puede decir, eso es una invasión, lo tipificamos, los agarramos y los deportamos. Sin lugar a dudas. Entonces, a lo que yo voy es eso. Tengan muchísimo cuidado. Bueno, dudo que ustedes se unan a una caravana, ¿no? Pero a lo que yo voy es que en este país y en América Latina, e inclusive en el mundo entero, el derecho, la ley sirve para respaldar las ideologías que sean del mandatario en turno. Punto. Sin lugar a dudas, creo que no lo pudiste haber dicho más claro. Y eso, como puede representar cierto alivio para la población que habite ese país en concreto, en el caso de México y de Estados Unidos como latino, puede ser bastante complicado y no creo que las personas piensen que, bueno, más bien que se sienten aliviadas con ese tipo de políticas públicas, ¿no? Y con ese tipo de leyes. Ajá, mira, te pongo un ejemplo, a lo mejor no tiene mucho que ver ahorita, pero sí para ejemplificar lo que digo de que la política está por encima del derecho, ¿no? ¿Qué pasó cuando ganó Biden? No, pues la libre autodeterminación de los pueblos, nosotros no podemos opinar, nosotros no podemos, o cuando se asaltó al Capitolio, ¿no? No podemos opinar, cada quien es libre, la autodeterminación de los pueblos. Y sí es cierto. Hay tratados internacionales, inclusive la propia Constitución de México habla sobre la libre autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando le censuran las cuentas a Trump? Dice, no, ¿sabes qué? Están atentando contra la libertad de expresión y hay tratados internacionales que hablan precisamente sobre la libertad de expresión. Y también es cierto, a lo que yo voy es precisamente ejemplificar eso, ¿no? Puedes agarrar el derecho para lo que más te convenga en la política en turno. Así es. Pero bueno, ya pasando a otros temas, o bueno, ahora sí ya que tienen que ver con la migración, ahora vamos a hablar un poco de los gobiernos, digamos, de origen de las caravanas. En este caso, Honduras, en este caso, el gobierno de El Salvador. Para los que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, habrán visto que publicamos un video precisamente que se titula algo así como de esto no le va a gustar a las caravanas migrantes, y ahí estábamos platicando y estábamos hablando de que se me hace a mí una falta de respeto, una hipocresía, una sinvergüenzada, si es que existe ese término, y si no ahorita lo acabo de acuñar. Es algo sinvergüenza que el gobierno de, por ejemplo, de Honduras salga a defender a sus, digamos, a sus compatriotas, a sus nacionales, y le exija al gobierno de Guatemala, o más bien al ejército de Guatemala, que dé una explicación del por qué los detuvieron así, del por qué los trataron así y del por qué les violentaron a sus pobres angelitos los derechos humanos. Ojo, no estoy diciendo que esté bien que se los hayan violentado, claro que no, todos tenemos derecho, pero a mí lo que se me hace una sinvergüenzada es el hecho de, ok, ¿por qué los defiendes
a capa y espada ante la comunidad internacional cuando no eres capaz de generar las condiciones necesarias para que precisamente todas esas caravanas no tengan que salir, sino que se quedan en tu país, porque en tu país hay empleo, porque en tu país hay oportunidades, no hay desigualdad, o a lo mejor los índices son muy bajos, la delincuencia igual, etcétera, ¿no? A mí se me hace una falta de respeto. ¿Tú qué opinas? Pues sin lugar a dudas estoy de acuerdo contigo. También considero que es una falta de respeto que, bueno, básicamente es una mentada de madre para ese país, ¿no? Y para esa gente, porque digo, al final del día sale como otro redentor, otro señor Andrés Manuel, diciendo que va a defender a su pueblo y lo que tú quieras, pero para los fines y efectos pues les va a seguir valiendo lo que suceda con sus vidas. No va a generar políticas públicas suficientes para proteger esos derechos humanos en su propio país. No va a implementar ningún tipo de política pública destinada a detener la delincuencia o a mejorar los servicios de salud. O sea, eso va a seguir siendo exactamente igual. Pero de manera internacional no le conviene que sea visto de esa forma. ¿Sí exacto, obviamente es una estrategia política, ¿no? Decir que el gobierno de El Salvador respalda a sus connacionales cuando todos sabemos que sus connacionales tuvieron que salir porque El Salvador no les da las oportunidades necesarias para desarrollarse. Eso a mí se me hace demasiado, pues, triste, ¿no? Inclusive hasta perverso. Pues sí, pero es que volveríamos a lo mismo. Hay cosas que son políticamente correctas y otras que no lo son. O sea, al final del día, diría ese dicho vulgar, la ropa sucia se lava en casa. Sí. O sea, realmente sí tiene que ser algo muy, muy fuerte para que te haga tomar esa decisión, ¿no? Por ejemplo, inclusive hasta si tienes hijos, porque ahí ves a la señora, mamá embarazada, con un hijo apenas que puede caminar, otro en brazos, y el papá ahí cargando las cosas. O sea, familias enteras se van, ¿no? Y a lo mejor también es porque, o bueno, no lo sé, obviamente no podemos hablar ni dar conclusiones sobre esto, pero pues también puede ser el hecho de que como no saben hacer otra cosa, prefieren lavar platos en Honduras. Pero me parecería un poco más complejo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las probabilidades que tienes de escalar en esa escala social de pertenecer a la clase baja a una clase media? O sea, si realmente necesitas pasar unas 10 o 15 generaciones para llegar a una condición económica pues relativamente bien o mejor, por lo menos a la que ya tienes, pues entonces no tiene sentido quedarte en tu país. Bueno, eso sí. Pero bueno, ya para ir cerrando este podcast, ¿te acuerdas? Creo que fue hace un año o hace 2. ¿Cómo es este tipo de gente que viene en las caravanas? ¿Te acuerdas que hace 2 años aproximadamente se hizo muy viral el meme de una tipa que dice que, o sea, toda indignada, ¿no? Que algo así de que le estaban dando comida para chanchos, ¿no? Que son los puercos. Y lo que les estaban dando eran frijoles, ¿te acuerdas? Sí, eran frijoles con totopos y quesito. Ajá, no, y dice, ¿cómo puede ser eso? Ya ni en Honduras les damos eso a los chanchos, o solamente en Honduras le damos eso a los chanchos, algo así, y se hizo muy viral. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué clase de gente es la que realmente está transitando por las calles de Guatemala y luego por las mexicanas, etcétera? Se ponen muy exigentes, me atrevo a decir, se ponen muy... más bien, ¿cómo decirlo? Ahora sí ya conocen sus derechos, ahora sí saben que tienen derecho a un trato digno, ahora sí saben que tienen derecho a trabajo, a educación, a salud, a que no se les violenten o vulneren sus derechos humanos, y está bien, está perfecto que conozcan sus derechos. Ningún ser humano tiene por qué dejarse aplastar sus derechos, pero yo creo que la pregunta obligada es: ¿por qué como te pones de pendejo con los gobiernos extranjeros que te reciben o los gobiernos extranjeros en los que estás de paso? Con ellos sí te pones pendejo, pero no te pones así con tu propio gobierno. Pues yo creo que volveríamos exactamente a lo mismo. Cada persona es un mundo, sin lugar a dudas, pero también pienso que es por esa cuestión internacional. Es decir, si yo me quejo ahorita de que el gobierno de México me está tratando mal, pues entonces el pleito es para el gobierno de México y no para el gobierno de mi país, porque de todas formas ya saben que en ese país se vive muy mal, pero en México me están tratando mal. O sea, en México me tienen que respaldar porque soy inmigrante, porque necesito tener mejores condiciones de vida. Y como las merezco, porque todavía piensan que las merecen, y digo, podemos decir que todo ser humano merece vivir de una forma digna, pero ¿realmente has hecho algo por ganártelo? Yo creo que la mayoría va a ser no.
Y en ese tipo de situaciones con personas que te dicen que los frijoles son comida para puercos o que el jabón Sote es un jabón con el que bañas al perro. O sea, dime, ¿tú crees? O sea, todavía porque es gratis, todavía Exacto. porque sale de la bolsa tuya, mía, de absolutamente todos, y es caridad. Al final de cuentas hay que decirlo, es por caridad, es por inclusive Sí. hasta un poco de lástima, ¿no? De dignidad humana. Sí, claro, y todavía te vas a poner a reprocharles lo que te dieron gratis en un país que ni siquiera es tuyo. Pero mira, ahí te das cuenta que sí son capaces de organizarse. O sea, para juntar a 6,000, 8,000, 10,000 personas, pues también eso es un rollo, ¿no? Para organizar las caravanas, para saber por dónde vas a pasar. O sea, a lo que voy es que sí tienen poder de organización, sí tienen poder para elegir líderes, sí tienen poder para todo ese tipo de cuestiones. ¿Para qué no utilizan todas esas habilidades para mejorar las condiciones de su país? Porque también creo que se han visto bastante influenciados por este sueño americano. Porque todos ven a Estados Unidos como, wow, la nación que está por encima de cualquier otra, donde puedes alcanzar todos tus sueños, donde puedes hacerte millonario de la noche a la mañana, y no es así. O sea, realmente no es así. No hay nada en esta vida que te den gratis. Bueno, además de la comida para puercos. Además del jabón Sote. Pero bueno, mira, independientemente de que lo hagan por la vía legal, es decir, aplicar para que los reciban como refugiados, como lo que sea, ¿no? Independientemente de que lo hagas bien o que lo hagas mal, hay muchísima fuga de talento, ¿no? En eso yo creo que estamos de acuerdo. Obviamente no les estamos diciendo no emigren, porque sí es una solución inmediata a las personas, ¿no? Aquel afortunado que llega a pasar, pues sí, obviamente va a vivir mejor en Canadá o en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, pues que en Guatemala, que en México, que en Honduras, que en El Salvador, eso es obvio. Pero si ya nos vamos o si ya vemos una perspectiva más amplia, por ejemplo a nivel, pues por ejemplo pueblo hondureño, esto no significa ningún avance, ningún logro, al contrario, se te está yendo la gente, a lo mejor gente muy talentosa que sí puede trabajar, que tiene buenas ideas, inclusive inventores, investigadores, etcétera, se te están yendo y te estás quedando cada vez muchísimo más pobre. Sí, claro. Y es que además este también es otro tema, lo de la fuga de cerebros. Y de talento también, ¿no? Porque muchas veces no es tanto como que estas personas busquen irse a otro país, sino que simple y sencillamente, por ejemplo, al menos en el caso concreto de México, no se fomentan ni tampoco se les da suficiente apoyo económico a las personas que están haciendo un proceso de investigación. Entonces, si de repente algún país extranjero considera esa idea, la apoya y la adopta, obviamente ese gobierno extranjero va a querer invertir en esa idea. Y la persona que le está desarrollando, desde luego que va a desear hacer esa idea realidad, convertirla en algo tangible. Mira, yo creo que ha habido aquí en México los suficientes casos que ni siquiera vale la pena mencionar uno por uno, de gente que por alguna extraña razón tiene la oportunidad de acceder a otra nacionalidad, pero quiere la mexicana, o sea, quiere que México la apoye, pero como México no apoya ya sea su proyecto, ya sea su deporte, ya sea lo que sea, se naturalizan de otro país para que ese país los pueda llevar a las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que hay muchísimos mexicanos que quieren dar la cara por México. Yo creo que hay muchísimos salvadoreños que quieren dar la cara por El Salvador, dignificar un poquito pues la imagen latinoamericana que tenemos, porque la verdad a nivel mundial sí es un poco mala, ¿no? Entonces, sí hay gente que quisiera sacar al país adelante, o a los países, o a la región, como le quieras llamar, pero no sé si es el gobierno o la demás otra gente que no los deja. Yo quisiera cerrar el podcast con esa idea. Me atrevo a decir que un poco de ambas. ¿No? Porque sin duda hay alguien que quiere decir, pues le voy a demostrar al mundo que los hondureños no somos así. O que los hondureños también podemos ser unos genios en este tipo de, por ejemplo, de deportes o lo que sea, ¿no? O los mexicanos. Pero las circunstancias no se lo permiten y con el dolor de su corazón emigran y triunfan en otros lados. Así es, y siguen siendo un ejemplo para México, en teoría, porque en realidad quien impulsó ese proyecto o sí, cualquier otra idea que tuvieran, pues son países que son extranjeros y no precisamente México. Qué triste, pero bueno. Compartan el contenido, compartan este podcast si ustedes creen que les gustó, con algún amigo, con lo que sea, ¿no? Para que cada vez seamos más y podamos hacer mejor y más contenido.
Recuerden seguirnos en nuestro canal de Telegram, lo dejo en la descripción para que simplemente le piquen, se unen y estén al tanto de todas las noticias. Ya oyeron el banner. Claro que sí, recuerden que en Facebook nos encuentran como Políticamente Incorrectos con la imagen, con el icono más bien de perfil, que es naranja, color naranja, no con el azul, porque ya cambiamos de página. Y en Twitter nos encuentran como @derechoenfa. Mi nombre es Fernando Cortés, estuvo conmigo la abogada Patricia Montalvo y les recordamos que tenemos una cita ahora los días lunes y los días jueves aquí en su podcast de los Vendepatrias, los políticamente incorrectos. ¡Adiós!